Buenas tardes. Quisiera darles una muy cordial bienvenida a Columbia University y a la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, CIPA, como llamamos. Mi nombre es John Goldsworth. Como decano y profesor de la CIPA, voy a ser moderador de una discusión sobre el futuro de México, que esperamos sea de gran interés para nuestros estudiantes y para el público en general, tanto aquí en Estados Unidos como en el mismo México. El evento que ocasiona nuestra discusión es la publicación de un libro escrito por dos de los más destacados intelectuales públicos de México. Precisamente al inicio del año 2010, bicentenario de la Guerra de la Independencia de México y a 100 años del estallido de la Revolución de 1910. El título del libro es Un futuro para México y los autores son Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín. Jorge Castañeda, como saben todos ustedes, es politólogo, profesor de New York University, autor de varios libros de investigación y de debate, ex canciller de México en la administración del presidente Vicente Fox, y es autor de novelas y libros de historia de México. Escucharemos primero las palabras de los dos autores. Luego pasemos a los comentarios de dos hombres públicos de México, intelectuales, estadistas, entre los más distinguidos del país. Jesús Reyes de Roles es economista, doctorado en MIT, fue secretario de Energía en el gabinete del presidente Ernesto Zedillo, fue embajador de México en Estados Unidos entre 1997 y 2003, es decir, bajo dos presidentes, y nombrado director general de Pemex por el actual presidente Felipe Calderón, cargo que desempeñó hasta septiembre del año pasado. Santiago Leve es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de ir al banco en 2007, fue subsecretario de Hacienda y Crédito Público en la administración del presidente Zedillo, y en esta posición fue el autor intelectual y político principal del programa que se llama Progresa Oportunidades, programa que ha tenido mucho éxito en la reducción de la pobreza en el país. Hace 100 años, Andrés Molina Enríquez publicó el famoso libro Los grandes problemas nacionales. Este libro se enfocó en dos grandes problemas de México: la concentración de la propiedad de la tierra y la condición de la población indígena que todavía no se había integrada a la nación. La influencia de este libro en el discurso político de México en las décadas siguientes fue enorme. Pero a pesar de eso, el autor fue encarcelado por el gobierno interino del presidente Francisco León de la Barra en agosto de 1911. Puede ser. What do you have in mind? Que algunos, seguramente una mayoría minúscula, sean capaces de desear un destino semejante para los autores de Un futuro para México. Es un libro polémico, como lo de Molina Enríquez, pero también un libro lleno de análisis científico y de propuestas bien pensadas, que vale la pena escuchar. Empezamos con Héctor Aguilar Camín. Muchas gracias, John. Espero que el futuro de Molina Enríquez no sea el nuestro. Y podamos
tener con este libro algo de la influencia que acabó teniendo el extraordinario libro de Molina Enríquez. Aunque me temo que este libro va en un camino muy distinto de el de Molina Enríquez. Lo que nosotros estamos tratando de pensar aquí es en un futuro moderno para México, un futuro de un país que pueda, como han hecho otros en la historia reciente, en el lapso de una generación, dejar de ser un país o un país subdesarrollado, un país de ingreso per cápita de 8 o 9 mil dólares como es hoy, y volverse en el lapso de una generación, en el lapso de 15 o 20 años, un país desarrollado, un país de clases medias mayoritarias, un país de ingreso per cápita por encima de los 20 mil dólares. Y esta es la propuesta que está incluida en este ensayo. Este ensayo no es un ensayo inocente, no nace de una ocurrencia intelectual que hayamos tenido Jorge y yo, nace en realidad de cierta desesperación de vivir durante demasiados años en México en una atmósfera pública de falta de claridad en las fuerzas políticas, en los medios de comunicación, en los ámbitos académicos e intelectuales, en la comunidad empresarial, una falta de claridad sobre cuál es el futuro deseable para México. Nace de la desesperación de un ambiente público en el que el país parece haber perdido el rumbo, haber perdido la ambición de ser un gran país y haber perdido sobre todo el acuerdo sobre algunas cuestiones fundamentales que le permitirían volverse el gran país que puede ser. Y es esta percepción la que desata nuestra muy audaz, quizá muy ambiciosa idea de imaginar con toda claridad el futuro que a nosotros nos parece deseable para México. Y tratar no solo de hacerlo como una pieza intelectual, sino hacerlo en cierto modo como un manifiesto, como una propuesta de cuya difusión nos vamos a hacer cargo, con la idea de poner esta propuesta en la discusión del tema siempre clave de la historia de México, de la sucesión presidencial del año 2012. Queremos poner esta agenda en el ambiente público como una referencia, no la única, pero como una referencia frente a la cual los diferentes actores políticos tengan que definirse con la claridad, es nuestra pretensión, con la claridad con que nosotros lo hacemos aquí. Seguramente cada una de las propuestas que están aquí, salvo acaso la que está vinculada a Santiago Levy, que la tiene muy desarrollada en un libro, son propuestas apenas enunciadas. Necesitan muchísima formulación precisa para volverse realmente cursos de acción. Pero son propuestas que tienen una unidad interna, no son una lista
de buenos deseos o de buenas propuestas separadas entre sí, sino tienen una coherencia que nos parece a nosotros es la aportación final e intelectualmente más interesante de este ensayo. México perdió en las crisis económicas de los años 70 y 80 la partitura, la gran partitura que le daba cohesión e identidad nacional y sentido a la vida pública, de una manera muy demagógica en muchos sentidos, muy falsamente ideológica en muchos sentidos, pero muy real, y que es la partitura de la Revolución Mexicana. José López Portillo, el presidente de la penúltima de las grandes crisis financieras de México, dijo ser él el último, o sentirse él el último presidente de la Revolución Mexicana. Y efectivamente con su gobierno llegó a su fin un momento institucional de México caracterizado por muchas cosas que están todavía ahí, pero que ya no tienen credibilidad ni fuerza. Un estatismo muy fuerte, una intervención y una dirección del Estado en la economía muy amplia, un partido hegemónico en la vida pública, el PRI, y un presidente dueño de ese partido para efectos de la conducción política del país. Y junto a eso todos los mitos revolucionarios, todos los mitos de la empresa paraestatal como representante de los intereses de la nación, el Estado como conductor fundamental de los esfuerzos de la sociedad y en general una tonada que defendía la democracia y la justicia social como los objetivos de este régimen postrevolucionario. Terminó esa tonada en la crisis del 94 y en la crisis del 82 y empezó una muy efectiva de la sustitución de todo ese sistema por el de una economía más abierta, más liberalizada, un Estado menos grande, con grandes privatizaciones, cuya pieza final mayor, más efectiva y de mayores consecuencias fue nada menos que un tratado de libre comercio con Norteamérica, el que hasta entonces era visto en el régimen, digamos, anterior como la gran amenaza, el gran enemigo de México. A través del Tratado de Libre Comercio se convirtió en la gran oportunidad para México. Y esta propuesta de modernización tuvo una gran fuerza pública, creó un sentido de rumbo muy claro en México y la ambición de ser un país no del tercer, sino del primer mundo. Esta propuesta terminó también en una gran crisis en el año 94 y 95, muy parecida, por cierto, a las crisis del año 82 y del año 76. Y ahí terminó también la credibilidad de la propuesta de la modernización de México hecha en los años 90. Y el país se quedó con la única tonada, con el único rumbo deseable de un futuro con el proceso de la transición democrática. La democracia se volvió el faro rector de todos los esfuerzos públicos del país. Y hacia allá caminaron las distintas fuerzas políticas del país con efectividad hasta que se consumó en el año 2000 la primera alternancia en el poder democrática y pacífica de la historia de México. Y a partir de ese logro histórico de la conquista democrática, empieza esta tierra de nadie, esta tierra democrática, pero paralítica, en el sentido de que ninguna de las fuerzas que quedan en el espacio público puede imponer, puede conducir, puede establecer una idea de futuro compleja, atractiva,
y realizable por los gobiernos democráticos de México a partir del año 2000. Y empieza entonces el desencanto de la democracia por la falta de resultados de la democracia y por el continuo empate de las fuerzas políticas, su incapacidad de ponerse de acuerdo para construir mayorías y para darle al país un rumbo, no digo consensado, sino un rumbo mayoritariamente apoyado por el sistema político del país. Y es de este empate de donde 10 años después el país vuelve a estar, como dije al principio de este ensayo, como sin rumbo, sin claridad, resignado a lo que es posible hacer en una economía, en una sociedad, en un sistema político que requiere cambios importantes. Y son estos cambios los que nosotros proponemos en este libro. Jorge Castañeda va a resumirlos y a contarlos con más detalle, pero fundamentalmente se refiere a la toma de 4 decisiones estratégicas. Primero, asumir los cambios que la economía requiere para crecer. Segundo, muy importante, decidir el lugar que se quiere ocupar en el mundo. Tercero, universalizar los derechos y garantías sociales necesarios para construir una sociedad equitativa donde al menos más de las 2/3 partes de esta sociedad vivan más o menos igual en un estatus de clases medias de país desarrollado. Y cuarto, aunque quizá el primero, hacer productiva la democracia mediante reformas institucionales que garanticen la seguridad de los ciudadanos y la fluidez de los cambios que requiere el país. Y estas son las 4 propuestas que están resumidas en este libro y que Jorge ahora va a resumirles. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Ahora paso la palabra a Jorge Castañeda. Gracias, John, y gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, John, por invitarnos. Gracias, Tom Trevor, también director de ILAS aquí en Colombia, por la hospitalidad y el apoyo para este evento. Muy rápidamente, no voy a tocar la propuesta social de protección social, de un piso mínimo de protección social para todos los mexicanos, porque la va a presentar su autor, que tiene bastantes más méritos que yo para presentarla, y también si lo quieren criticar, lo critican a él, ya no me estén fastidiando a mí. Bueno, y tampoco voy a entrar mucho a la parte fiscal de la cual va a hablar Jesús Reyes Heroles. El primer tema que tocamos en el ensayo, Héctor y yo, es el obstáculo que en nuestra opinión es el principal ante la imposibilidad de crecimiento de la economía mexicana. Hay muchas explicaciones, hay muchas soluciones. Obviamente todo pasa en algún momento por un aumento de la productividad del trabajo y del capital en México. Eso pasa por una mayor inversión en México, eso pasa por un mayor ahorro en México, pero todo eso, en nuestra opinión, tiene que ver con la inmensa dificultad que todavía existe en el país para desconcentrar el poder que tienen los poderes fácticos. Mientras México sea un país de poderes fácticos al grado que lo es, todos estos otros pasos que son fundamentales van a ser o bien imposibles o bien sumamente difíciles. Poderes fácticos o monopolios, u oligopolios o empresas dominantes o sindicatos únicos. En cualquier ámbito de la vida nacional o la partidocracia, en cualquier ámbito, vemos una enorme concentración de poder. Monopolio público de Pemex, no miren a Jesús, ¿no? Ya no es culpa de él. Monopolio público de la CFE, monopolios sindicales en el sector educativo del país, monopolios mediáticos con la ausencia de una verdadera competencia, sobre todo en el tema de las televisoras,
monopolio de partidos, donde todavía al día de hoy es imposible ser candidato independiente en la República Mexicana, imposible a nivel local, municipal, estatal o federal, y donde ahora se han despertado las furias del conservadurismo mexicano en contra ya no de una gesta un poco solitaria mía, sino de una propuesta del presidente de la República que ha suscitado una enorme oposición en cuanto a candidaturas independientes. Entonces, nuestro primer tema fundamental es ese. Mientras no desconcentremos el poder de los poderes fácticos en el ámbito sindical, en el ámbito público, en el financiero, el económico, el comercial, el político, el mediático, incluso el intelectual, mientras eso no suceda, va a ser imposible que la economía crezca a los niveles que tiene que crecer. No es una condición suficiente, pero es una condición necesaria. La segunda propuesta que formulamos en el texto tiene que ver con esta directamente, Héctor ya la mencionaba. Para poder desatar la enorme vitalidad y creatividad que hay en la economía mexicana, que hay en el pueblo de México, necesitamos obviamente fomentar la inversión, el ahorro y aumentar la productividad en México, pero también necesitamos atraer ahorro, tecnología, inversión, know-how de fuera. Y para hacer todo eso de fuera, tenemos que definir la palabra fuera, que es un problema muy serio para nosotros en México, porque llevamos más de 100 años de haber decidido en los hechos qué quiere decir fuera, quiere decir Estados Unidos, pero nunca hemos querido ni hasta hoy asumir plenamente que eso es efectivamente lo que decidimos. Entonces nos encontramos en esta especie de esquizofrenia, donde desde el porfiriato, el 80-90% de nuestro comercio, de nuestra inversión, posteriormente del turismo, de la tecnología, sin hablar, por supuesto, de la migración, todo venía de Estados Unidos, pero donde no queremos asumir plenamente las consecuencias de este hecho. Y en particular de uno. Hoy en día, 1 de cada 9 mexicanos nacidos en territorio mexicano y en vida reside en Estados Unidos. 1 de cada 9. Es una de las cifras más elevadas del mundo. Ecuador está por arriba, El Salvador está por arriba, pero no mucho más. Eso no lo queremos asumir. Nosotros planteamos muy claramente que la opción para México no es América Latina, la opción para México es una integración económica o construcción de una zona económica con Norteamérica, con Estados Unidos y con Canadá. Lo decimos claramente, sin ambajes, para provocar la discusión justamente de los que quisieran tratar de have our cake and eat it too, o diría our enchilada and eat it too. La tercera propuesta tiene que ver con la necesidad de repartir mejor la riqueza que esperamos que se cree, pero de esa no hablaré, porque ese es el tema que va a tocar Santiago, incluyendo también con Jesús la parte fiscal de cómo darle al Estado mexicano los recursos que necesita para crear ese piso mínimo de protección social y para asumir sus responsabilidades como Estado en otros sectores de la vida nacional. Pero me centraré ahorita en el último punto, que en realidad, como decía Héctor, debe ser el primero: las reformas institucionales que el país necesita, o reformas políticas, algunos un poquito exageradamente le llaman reforma del Estado. Son 4 o 5 temas que ya han empezado a estar en la palestra, en la discusión pública, desde que el presidente Calderón a mediados de diciembre formuló un planteamiento de 10 reformas o 9 reformas políticas de este tipo. Nos encantaría pensar a Héctor y a mí que se inspiró en nuestro texto, que fue efectivamente publicado 1 mes y medio antes, pero no nos hacemos ilusiones, no aspiramos a eso, siendo modestos como lo somos ambos. Obviamente eso no jamás nos hubiera pasado por la cabeza, pero lo que sí es cierto es que el presidente Calderón y su equipo tomaron nota de las mismas inquietudes que nosotros hemos detectado y que muchos otros han detectado, a saber que desde 1997, es decir, desde que el PRI perdió su mayoría en la Cámara de Diputados, perdió el Distrito Federal y luego en el 2000, cuando perdió la presidencia y perdió su mayoría en el Senado, las viejas instituciones del régimen anterior,
como se le quiera llamar, esas viejas instituciones no funcionan y tienen paralizado al país. Lo tienen paralizado porque la reforma electoral del 96 sí creó equilibrio entre los tres partidos, elecciones limpias, equitativas, correctas, un gran equilibrio entre los tres partidos, pero no creó mecanismos para que haya mayoría en las cámaras. Y no las hay. Y desde el 97 no las ha habido y por tanto no ha habido reformas. Jesús Reyes Heroles tuvo la fortuna de haber visto de cerca, no tan de cerca, pero de cerca, el fracaso de la reforma energética del presidente Zedillo, fracaso que fue responsabilidad del PAN, esto en 97-98, le tocó una parte eléctrica en energía, y luego tuvo la responsabilidad de una reforma importante, que fue un paso adelante importante, pero en la opinión de muchos insuficiente, ahora como director de Pemex, por culpa ahora del PRI, contra un presidente del PAN, antes del PAN contra un presidente del PRI. El país está paralizado porque no tiene instituciones que le permitan tomar decisiones. Y lo que planteamos en este texto, Héctor y yo, son reformas muy sencillas, sin grandes descubrimientos, no estamos inventando el agua tibia o el hilo negro. La segunda vuelta en la elección presidencial para que el presidente cuente por lo menos con 50% del voto, por lo menos con 50%. La reelección de diputados y senadores para que haya memoria, para que haya rendición de cuentas, para que haya profesionalización de la clase legisladora, del equipo legislador. Referéndum para cambiar la Constitución, que efectivamente se pueda cambiar la Constitución. En México hoy es prácticamente imposible cambiarla, salvo para temas programáticos. Hoy un comentarista en la prensa en México dice que bajo el régimen de Calderón se ha cambiado la Constitución más que con cualquier otro presidente en tiempos recientes. No lo dudo, puros cambios aspiracionales de lugares comunes. Sí, hay que poner en la Constitución que ojalá llueva más el año que entra. Pues sí, yo creo que es un buen deseo y hay que incluirlo en la Constitución. Pero no hay ningún cambio importante porque es imposible. Porque en un régimen de 3 partidos, cualquier cambio constitucional con 2/3 partes significa que cualquiera de los 3 tiene derecho de veto, por definición. Y eso es lo que sucede. Entonces, referéndum, candidaturas independientes para introducir competencia en la arena electoral, la afirmativa ficto iniciativa preferente para que el presidente tenga más fuerza y pueda tratar de convencer al Congreso de aprobar algunos cambios y sobre todo quizás, aunque solo lo insinuamos, más bien lo decimos en todas sus letras pero no entramos en demasiado detalle, es necesario conformar mayorías en las cámaras. Mayorías cuáles, prácticamente las que sean, de preferencia la mayoría del presidente, para que pueda gobernar por lo menos la primera mitad de su mandato. Pero si no es el presidente, que sea en la segunda mitad de la oposición, pero que haya mayorías. México es un país que requiere un sistema presidencial democrático, transparente, que rinde cuentas, pero un sistema presidencial donde haya mayoría para poder tomar decisiones. Este quizás es el tema más importante en cuanto a que es el que tiene que venir primero en la secuencia, porque sin esto las demás reformas, de las que hablarán ahora Santiago y Jesús, no se pueden hacer. Es también, en cierto sentido, quizás la más polémica, ahora que hemos visto cómo la discusión que se ha desarrollado en el país a propósito de estas reformas, hemos visto cómo efectivamente ese viejo conservadurismo mexicano no se limita a los temas culturales o sociales, se extiende, penetra en todos los ámbitos. En México no nos gusta cambiar. Entonces, ¿para qué cambiamos las cosas si están bien? Sabemos que no están bien, pero mejor igual no las cambiemos, porque lo peor que podemos hacer es cambiar sin tener la certeza de saber a dónde vamos. Nosotros pensamos que sí sabemos a dónde vamos, pensamos que estas son propuestas que permitirían tomar decisiones y por eso pues estamos con Héctor, con Santiago, con Jesús ahora aquí para discutirlas con ustedes y vamos a seguir haciéndolo en toda la República Mexicana y también aquí en Nueva York, en Estados Unidos. Gracias, John. Gracias, Tom, nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Bueno,
Ahora paso la palabra a Jesús Reyes Heroles. Muchas gracias, John. Realmente es un gran gusto el estar aquí en este foro académico compartiendo un debate sobre un tema tan importante con queridos amigos. John, me da mucho gusto encontrarte de nuevo. Voy a hacer 4 comentarios. Uno sobre realmente la oportunidad y el propósito de la propuesta de Aguilar y Castañeda. Uno segundo sobre las características centrales de su propuesta y la pertinencia de la propuesta correspondiente. Uno tercero sobre la coincidencia entre el decálogo que planteó el presidente Calderón, que se mencionó hace un momento, y el contenido de la propuesta de ellos, que me parece particularmente importante. Por último, voy a cerrar con lo que considero que son las 3 llaves fundamentales para el futuro de México, tratando de amarrar un poco o poniendo en orden desde mi propia perspectiva las propuestas, los elementos de la propuesta que tenemos enfrente. Obviamente, y como lo plantean en el libro, la idea es movilizar a la sociedad. El propósito es movilizar a la sociedad para tener una discusión ordenada, inteligente, sobre los elementos correspondientes y motivar a las élites y en general al pueblo de México para que esto suceda. Un segundo, y eso es un propósito obviamente encomiable, todos compartimos. El segundo es coadyuvar a que la próxima elección sea una elección más basada en plataformas y en propuestas detalladas o mucho más detalladas que el pasado, que puedan realmente darle elementos para un programa para el futuro de México. Es realmente una propuesta extraordinariamente oportuna, primero porque hace mucho tiempo que se debió de haber dado en nuestro país, estamos hablando de lustros, ¿no? En segundo lugar, porque estamos a la mitad de la administración del presidente Calderón y ya pues todas las fuerzas políticas del país están acomodándose, alineándose para lo que va a ser la próxima contienda electoral en el 2012. Y además, por la forma como esto coincide con precisamente el relanzamiento de la segunda parte del gobierno del presidente Calderón, el hecho es que en ambos proponentes existe la noción de que tenemos un México realmente pasmado, un México que ha estado detenido, un México, digamos, achicado en algún sentido por la falta de reformas suficientemente profundas para poder ir adelante. En lo que se refiere a la propuesta no la voy a repetir aquí. Yo lo que siento es que los elementos, hay 2 niveles. Las 4 propuestas que leyó Héctor hace un rato, que están en la página 21 del libro, que realmente son grandes capítulos, y luego hay propuestas específicas que están, digamos, un poco más desarrolladas en el texto. Yo creo que esas propuestas se pueden reagrupar o reacomodar de alguna manera yo las reagrupé de otra manera como las reagruparon ustedes, pero es irrelevante. Yo creo que el hecho de que esos elementos específicos estén ahí es el punto de partida para la discusión correspondiente. Y menciono solo algunos de los capítulos que a mí se me ocurriría, ¿no? Está obviamente el tema de dejar atrás el peso del pasado, esa lápida que cargamos y que hace que las reformas luego no se muevan, como señalaba Jorge. Luego el otro, el de crecer para construir una clase media, que tiene una subpropuesta ahí metida, que es una reorientación de la meta nacional, menos hacia las políticas de combate a la pobreza y más hacia lo que ustedes llaman creación de riqueza, que al final del día es una reflexión sobre el problema del ahorro y la inversión en México durante lustros. Está implícita, no está explícita, pero ese es el tema de fondo. Me parece un poco contradictorio que, digamos, ese cambio de énfasis venga acompañado luego de otro capítulo que dice proteger precisamente a la sociedad, que retoma el tema distributivo y de pobreza, pero creo que ese es un asunto importante. La deconstrucción de monopolios que ya señaló Jorge y la nueva relación del Estado con los sindicatos, además de redefinir la relación con el exterior. Y luego un capítulo sobre la democracia, que tiene 3, cómo hacer que la democracia no impida tener un gobierno más eficaz. Y ahí pues, son 3 reformas las que proponen, las de cómo producir mayorías,
ya se refirió Jorge a ello, cómo darle poder a los votantes y cómo lograr que el Ejecutivo tenga mayor capacidad de iniciativa, tener un Ejecutivo menos detenido, menos contenido que el que tenemos ahora. Y en ese sentido, la verdad es que hay una coincidencia, yo no diría perfecta, pero una gran coincidencia entre las propuestas de un México con futuro, un futuro para México, y el decálogo del presidente Calderón. Le cambian un poco la expresión, pero el combate a la pobreza, que está como el punto número 1 del decálogo del presidente Calderón, se dice proteger a la sociedad en el libro que estamos comentando. El de la cobertura universal de la salud es adoptar la propuesta de Santiago Levy en el libro que estamos en comento. El de la educación con calidad, reorientar las escuelas y así sucesivamente. Yo creo que una primera pregunta relevante es ¿por qué esta coincidencia? Esta coincidencia se da porque en realidad, pues esta es la agenda de un debate de políticas públicas que ya está muy maduro. O sea, que el país lleva a veces en lo oscurito, a veces en el closet, a veces afuera, de manera ordenada o desordenada, pero discutiendo ya durante bastante tiempo. Eso es la primera, digamos, observación que quisiera hacer al respecto. Pero la segunda es que el hecho de que existe esta coincidencia, yo creo que facilita la siguiente etapa del debate. O sea, no tenemos que andar buscando el capitulado, a lo mejor tenemos que hacer algunos ajustes en los chapós o en los headings de los temas, pero podemos movernos rápidamente a pasar a la siguiente etapa, que ya es la de discusión de contenidos en mayor detalle. Y sobre eso yo quisiera simplemente hablar de 3 puntos, pero de uno en particular. Yo creo que hay 3, como está el decálogo o como está la propuesta, yo creo que lo que le falta es un sentido de jerarquización y de prioridades. Yo creo que la etapa que viene en este debate público, en esta discusión pública de la propuesta para el futuro de México, requiere que no se dispersen esfuerzos y que digamos cuáles son las 3 o 4 cosas centrales de todo esto para que sea más viable, porque si no podemos perder en detalles o en propuestas de orden secundario que afecten lo primero. Yo creo que la propuesta, hay realmente 3 propuestas, las voy simplemente a enunciar ahorita porque me voy a concentrar en uno por razones de tiempo. Una propuesta tiene que ver con el tema de superar la precariedad fiscal en México. O sea, para mí, no quiero llamarla la madre de las propuestas porque es tan importante como el de una democracia que permita gobiernos eficaces. Y hay una tercera que no está en el documento de ustedes, simplemente lo pongo sobre la mesa para que podamos platicar a la hora de las preguntas y respuestas, que es realmente el buscar una política social que esté basada en el derecho de elegir de la ciudadanía. O sea, hay muchas cosas que el Estado mexicano ha venido decidiendo por los ciudadanos mexicanos durante muchas décadas, muchos lustros, muchas décadas. Y digamos, el siguiente paso de la democracia mexicana tiene que estar basada en el ejercicio de ese derecho de elegir y afecta y toca mucho, de manera muy importante, la política social. Ahorita luego podemos comentarlo en las preguntas y respuestas. Pero déjenme concentrarme en el de la precariedad fiscal, que me parece absolutamente crítico. ¿Por qué? Porque aunque se dieran todas las otras reformas, si no hubiera digamos, una superación de la precariedad fiscal, estaríamos perdidos. ¿Qué se entiende por precariedad fiscal? O así lo estoy planteando yo. La insuficiencia de las erogaciones del sector público, voy a comenzar por el lado del gasto, en inversión y gasto, en las dos, en inversión y gasto público, que se corresponde o que deriva de una insuficiencia crónica de los ingresos del sector público, en particular de los ingresos tributarios. Yo creo que los números son absolutamente contundentes y vale la pena repasar 2 o 3 números, ¿no? En 2008, que es el último año para lo cual hay estadísticas comparables y confiables, el gasto público del gobierno total, quiero ser muy claro, definición OECD, implica federal, estatal, municipal, más la seguridad social, fue equivalente a 23.7% del Producto Interno Bruto. Cuando el promedio de la OCDE
fue 41.5. Y cuando varios de los países de América Latina tuvieron coeficientes de gasto total contra producto más altos que el 23.7, incluyendo la seguridad social que observa México. Estamos hablando de una brecha de casi 18 puntos del Producto Interno Bruto. Obviamente, un gobierno de 23 y un gobierno de 41, o un sector público 43 y uno de 21, o de 23, son totalmente, estamos hablando de dos animales totalmente distintos, y yo creo que eso está en el centro de la confusión que tenemos los mexicanos sobre cómo nos queremos figurar hacia futuro, que es parte de la pregunta, ¿qué tipo de país queremos ser en los próximos años? No es un problema económico más, es el principal problema económico de México, porque si no transitamos por él no resolvemos los demás. La verdad es que la inversión pública, por ejemplo, ha caído en México durante los últimos años de manera muy fuerte, del 6.7 del Producto Interno Bruto, que fue entre 52 y 82, cuando México creció a tasas más rápido, a 4.3% en el periodo 2001-2009. Y hay evidencia bastante clara, estadística, econométrica, de que para que México crezca por arriba del 5%, ese coeficiente tiene que ser superior al 23%. Hace tiempo que no lo vemos, desde los últimos años del régimen del presidente Zedillo, que no vemos coeficientes de inversión superiores al 23%. Y claro, pues es que, la concepción es que la inversión pública y privada son complementarias, que un poco el paradigma ha sido, no, pues es que la economía puede crecer y puede haber inversión, aun si no hay inversión pública, y ese no es el caso. Hay ciertas inversiones que sí son, digamos, que puede sustituir el sector privado y debe hacerlo, pero hay otras que no, y tenemos que ver cómo la podemos resolver. Me apuro simplemente para señalar la brecha en materia de ingresos. En gasto ya lo señalé, pero voy en materia de ingresos. En el 2006, última estadística disponible de la OCDE, comparable, los ingresos totales de México fueron equivalentes al 20.6% del producto. El valor equivalente para la OCDE, los países con organización federal, fue 34.2%. O sea, tenemos una brecha de 13.6% de ingresos fiscales totales entre México y el promedio de la OCDE. Pero además la composición es una composición que luego no atendemos y que señala más bien dónde están las áreas de oportunidad y que tiene que ver con el país que queremos, porque digamos, de alguna manera no puedes imaginarte un país sin imaginarte su estructura financiera, y su estructura financiera es quién tiene que generar qué ingresos. Doy unos números muy rápidamente. Gobierno federal, en México 11.9, en la OCDE 14.8, los estados 3% del producto, la OCDE 7.4% del producto. Municipios 0.9% del producto. O sea, el predial en México, los ingresos no existen, ¿verdad? Y en la OCDE promedio 2.8. Y seguridad social, y es un tema que Santiago conoce muy bien por haber sido director del Seguro Social y por sus trabajos académicos, 3.2% en México, 9.9% en el promedio de la OCDE. Y nomás imagínense ese número, lo que implica en términos del fondeo y del futuro del sistema de pensiones de nuestro país, porque ¿qué tipo de país queremos ser? También tenemos que entender qué tipo de sistema de pensiones queremos que ese país tenga. Y esto nos lleva directamente a esto. Entonces, ojo, yo nada más quiero dejar esto sobre la mesa. La verdad de las cosas es que la integración del ingreso tiene que ser consistente con el diseño de país que tengamos, y eso quiere decir qué le toca a cada quien, qué le toca a la seguridad social, qué le toca recaudar a los municipios, qué le toca recaudar a los estados, etcétera, porque no hay una sustitución. El federal comienza a hacer lo que deben hacer los gobiernos estatales, los estados lo que les toca hacer a los municipios, y entonces todo el mundo incumple o todo el mundo está fuera de su posibilidad de responder a lo que la ciudadanía le exige. Una advertencia, cuidado con un excesivo énfasis en la recaudación del gobierno federal, porque eso puede darle la torre a una estrategia de aumento de la recaudación. O sea, en el fondo, si uno ve estos números, pues parecería con que estamos hablando a nivel del gobierno federal de 2 puntos, quizás 2,5 puntos de recaudación adicional.
Ahí no tenemos la principal brecha de ingresos en México, lo tenemos a nivel de la seguridad social y a nivel de los gobiernos municipales. Entonces, si sobrecargamos al gobierno federal, abortamos una reforma tributaria si las propuestas son demasiado ambiciosas. Lo dejo ahí para comentarios posteriores ya cuando entremos al periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente escucharemos a Santiago Leve. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento a John Cotsworth. Muchas gracias, John, por tu hospitalidad. Es un placer estar aquí en CIPA, en Colombia. Y es un doble placer estar con tres queridos amigos, con Jorge, con Héctor y con Jesús, compartiendo esta mesa sobre temas que nos importan a todos los que estamos comprometidos con el país. Quiero aclarar que mis comentarios son totalmente a título personal y que no reflejan para nada la opinión del Banco Interamericano de Desarrollo. Simplemente expreso mis opiniones como alguien, como todos ustedes, preocupado por el devenir nacional. Quisiera empezar señalando que el principal problema económico de México es simultáneamente su principal problema social. Y si no entendemos que los dos son el mismo problema y hablamos de lo social por un lado y de lo económico por el otro, estamos cometiendo un gran error. El principal problema económico y social es que el país crece muy lentamente y crea empleos, muy pocos buenos empleos, y los salarios reales se han estancado. Y eso implica que no hay cobertura de seguridad social, que hay muy malos empleos y que el país está estancado. Quiero separar ese problema del problema de la crisis de 2009. Este es un problema mucho más profundo y mucho más añejo. Tiene al menos 3 décadas. Y es importante entender por qué está pasando eso con nuestro país. Y no es porque los mexicanos trabajemos poco. Si ustedes ven las horas trabajadas de los mexicanos, la participación de la fuerza laboral, el esfuerzo que hacen de lunes a viernes los mexicanos que se despiertan en la mañana, van a trabajar, trabajan duro, no es menor que el esfuerzo que hacen otros países, personas en otros países. Tampoco es porque ahorremos menos que otros países. Sí, los asiáticos ahorran en promedio más que los de América Latina y más que en México, pero los coeficientes de ahorro de México en estas 3 décadas no son tan bajos, ni tampoco los coeficientes de inversión. La razón fundamental por la que el país se ha estancado y porque los salarios reales se han estancado es porque la productividad se ha estancado. Y si no podemos levantar el crecimiento de la productividad, no vamos a poder competir con Asia del Este, no vamos a poder competir con otros países del mundo y nos vamos a seguir rezagando como desafortunadamente nos hemos venido rezagando durante ya más de 3 décadas. Decía Héctor al inicio de esta charla que queremos ser un país con futuro, y un país que mira hacia el futuro es un país inserto en el concierto global de las naciones. ¿Por qué el estancamiento de la productividad? Esto es algo que tiene muchas razones y yo quiero destacar solo una en mi conversación: la informalidad. La informalidad es un problema sumamente grave y, en mi opinión, altamente subestimado. Uno que otro dato: 60% de los trabajadores de México, más de la mitad, tienen un trabajo informal. Una chamba, otra chamba, hoy están acá, mañana pasan para allá, transitan de un lugar al otro, hoy son autoempleados, mañana trabajan en una empresita chiquita, la empresita quebró, mañana los contratan ilegalmente. 6 de cada 10 mexicanos. Y 7 de cada 10 empresas son empresas informales. Son empresas que no están registradas con el SAT, con el Seguro Social, con el Infonavit. Son empresas en su mayoría ilegales al mismo tiempo. Y esta combinación de más de la mitad de la población económicamente activa, reitero, más de la mitad, y más de la mitad de las empresas en la informalidad, es un factor crítico que lleva al estancamiento de la productividad. ¿Por qué? Porque en las empresas chiquititas se hace muy poca innovación tecnológica, se hace muy poca capacitación laboral, no se explotan las economías de escala, hay muy poco dinamismo, y eso explica también por qué los salarios reales están estancados. La persona que hoy limpia parabrisas en la calle de la Ciudad de México, mañana tiene la misma productividad y pasado mañana tiene la misma productividad, y dentro de 5 años tiene la misma productividad. No está aumentando su productividad, y eso también se refleja en una gran ilegalidad, porque, insisto, la mayor parte de las empresas dedican una gran parte de su tiempo a esconderse del fisco, del Seguro Social o de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, y no dedican una parte importante de su tiempo a innovar o capacitar a sus trabajadores. La informalidad plantea un gigantesco problema para el México
y tiene al gobierno arrinconado en un dilema. Y mi tesis central es que a menos de que México se escape de ese dilema, el país no va a construir un futuro viable. Y el dilema es el siguiente. Imagínense ustedes que ven a una gran cantidad de trabajadores sin beneficios sociales, ni pensión, ni salud, ni protección contra riesgos, ni ningún esfuerzo redistributivo del Estado. El Estado, frente a esa situación, muy entendiblemente, dice: yo tengo que proveer beneficios sociales para los trabajadores, aun si están en la informalidad. Y los voy a dar a través de un conjunto de programas que los financió con el presupuesto público. Pero al mismo tiempo, trabajadores equivalentes que son contratados formalmente a través del sistema formal de la Seguridad Social, pagan por esos beneficios sociales a través de sus propias cuotas y de salarios más bajos porque están inscritos en la Seguridad Social. El dilema de México es que el Estado le dice a sus trabajadores lo siguiente: si eres informal, te regalo un seguro de salud, pero si te consigues un empleo formal, te lo quito y te cobro ahora por tu seguro de salud. Y si eres informal, te voy a regalar una pensión no contributiva cuando llegues a la edad adulta mayor, pero si eres formal, vas a tener que ahorrar para tu pensión. Y a las empresas le dicen: si eres una empresa formal y contratas a un trabajador legalmente, tienes que pagar por ello, pero si eres ilegalmente lo contratas, te vamos a premiar porque de facto a esos trabajadores que contratas ilegalmente les vamos a regalar los beneficios sociales que tú les estás dando. Y ese dilema es muy duro porque al mismo tiempo que el gobierno responde entendiblemente a proveer esos beneficios sociales que esa población requiere y a buscar ese esfuerzo redistributivo que le compete por mandato constitucional, lo que hace en el fondo es subsidiar cada día más la informalidad. Los datos son contundentes. Con datos más o menos de 2007-2008, el país le dedicaba 2% del PIB a subsidiar programas sociales para romper con la legalidad y para fomentar los trabajos de baja productividad, y menos de 0.6 del PIB para subsidiar los trabajos formales. Y hemos caído en un círculo vicioso. Como los trabajos son malos, las empresas son poco productivas, son chiquitas, los salarios reales se estancan. Y la presión democrática por mayores beneficios sociales implica un esfuerzo mayor redistributivo del Estado, que implica más programas sociales que fomentan aún más la informalidad y que generan aún menor productividad y aún más estancamiento de los salarios reales. Dato interesante: 90% de las empresas de México tienen menos de 5 trabajadores. Son empresitas chiquititas. Y esas son las que captura el censo. Otro dato interesante: en las zonas urbanas del país, aproximadamente la mitad de los trabajadores ni siquiera están en un establecimiento fijo. Están en la calle, vendiendo chicles, lavando parabrisas, boleando zapatos, vendiendo periódicos. Y una pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué un trabajador de 25 años de edad, que sí sabe leer y escribir, que sí sabe los números, que sí puede dar cambio, está trabajando en la calle y no está en una empresa siendo más productivo y capacitado? ¿Qué impide que eso ocurra? Y mi tesis es que impide eso un sistema de incentivos motivado por las mejores intenciones del Estado de dar beneficios sociales a los trabajadores, pero que en la práctica han generado muy malos resultados a través de un fomento masivo de la informalidad, que a su vez es un fomento de la ilegalidad, es un fomento de la baja productividad y al mismo tiempo es causante de la estrechez de la base tributaria, porque implica que la mayor parte de las empresas no pagan impuestos y la mayor parte de los trabajadores reciben beneficios sociales sin cotizar para ningún esfuerzo fiscal. Si México no se escapa de ese dilema, el país no va a poder construir un futuro viable. Y ese problema no se resuelve solamente gastando más. Sí hay que gastar más. Pero antes que hacer eso, hay que entender el problema fundamental de este dilema entre productividad y beneficios sociales en que hoy estamos atrapados y hacer los cambios jurídico-institucionales profundos para que esto se pueda resolver. Yo propongo resolver los dos problemas al mismo tiempo y de hecho asevero que o se resuelven al mismo tiempo o no se resuelve ninguno.
Y la propuesta es extender a todos los trabajadores de México beneficios sociales. Es una propuesta de derechos sociales universales para que el derecho a la salud, el derecho a la pensión, el derecho a un seguro de vida y el derecho a un seguro de invalidez y a un conjunto de beneficios sociales básicos. Podemos discutir después si altos, bajos, generosos o pocos generosos, sea un derecho no de los trabajadores formales como hoy en día, no de los trabajadores contratados legalmente por las empresas como hoy en día, sino un derecho de los trabajadores, punto, de todos los trabajadores, urbanos, rurales, hombres, mujeres, ricos, pobres, como un derecho universal, como la base fundamental de un Estado equitativo, pero que simultáneamente es una propuesta de reforma económica profunda, porque lo que quiero hacer es financiar todo ello a través de impuestos al consumo y no como hoy en día, a través de indirectamente la nómina salarial de las empresas, que está induciendo a que tengamos tantas empresas tan chiquitas que dedican una gran parte de su tiempo a evadir al fisco, o tanta gente trabajando en la calle, literalmente vendiendo lo que sea, y que implica a su vez que los que sí pagan impuestos, que son muy pocos, tienen que subsidiar el esquema de las prestaciones sociales de los que no están contribuyendo. Propongo un esquema mucho más equitativo, en donde todo mundo pague impuestos proporcionales a su capacidad de pago y que a su vez se le devuelva a los trabajadores de bajos ingresos los montos para que no sufran ninguna erosión de su poder de compra, pero que al mismo tiempo libere el potencial productivo de las empresas para que generemos trabajos de mayor calidad, con salarios reales más altos y con mayor productividad y podamos competir. Sin mayor productividad, el país no va a poder combatir la pobreza. Comentaba John al inicio de su propuesta que yo tuve la oportunidad de trabajar en el programa Progreso Oportunidades, pero ese programa no va a resolver el problema de la pobreza en México. Ese programa requiere ser complementado con empleos productivos, con mayores salarios reales. Lo que no queremos es una cantidad y una clase permanente de gente que está en programas de pobreza permanentemente. El éxito de un programa de pobreza está en que desaparezca. Si se mantiene, es porque hemos mantenido la pobreza. Y si queremos erradicar la pobreza permanentemente, necesitamos empleos más productivos. Los mexicanos lo pueden hacer, porque ese muchacho de 25 años con cuarto año de primaria, que sí sabe leer y escribir y que sí sabe de números, cuando cruza un río y trabaja en Estados Unidos, y es ese 1 de cada 10 que decía Jorge, tiene una productividad 6 o 7 veces mayor. Cierro. Una reforma fiscal que no sea simultáneamente una reforma social sería un grave error. Aumentar la tributación para seguir fomentando la informalidad y la baja productividad sería un gigantesco balazo en el pie. Lo que el país requiere es, de fondo, hacer una reforma fiscal y social simultáneamente y sentar las bases reales, productivas, de un futuro para México. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. El libro se llama Un futuro para México. Los autores son Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. En un sentido es un libro, es una plataforma política en busca de candidatos y partidos. Y tal vez la primera etapa en esta búsqueda es la discusión pública de todo lo que se encuentra en sus páginas. Quisiera felicitar a los autores y a los comentaristas aquí presentes, y gracias a ustedes para su asistencia. Y ahora vamos a terminar la parte de este panel, que es emitido en vivo a un público en México, para pasar a la discusión de lo que hemos escuchado. Bueno, dos anuncios entonces. Primero, que el libro está a la venta en una mesa aquí, si quiere comprarlo después. Barato, ¿eh? Muy barato. Muy barato. Y segundo, tenemos presente esta noche Ángeles Mastretta, novelista de primera de México,
que es al mismo tiempo la esposa de Héctor Aguilar Camín, y por su presencia tenemos la ventaja de ver su película, la película de su primera novela, ¿verdad? Arráncame la vida, en New York University, mañana a las 5 de la tarde, por los que quieren verla. Y después de la película en NYU habrá una discusión con Ángeles. Ahora voy a pasar la palabra al director ejecutivo del Instituto de Estudios Latinoamericanos aquí de Colombia, Thomas Tribat, que va a presidir la discusión, las preguntas y las contestas sobre lo que acabamos de escuchar. Si quieren hacer un comentario o una pregunta, por favor, que sea breve, pasa al micrófono al centro de la... hacer una fila detrás de Roberto. Primero quisiera solo, Roberto, antes de comenzar, agradecerles, por favor, a los dos autores tan distinguidos, a los comentaristas. Es un honor tenerlos aquí en nuestra casa, que queremos cada vez más se crea una casa de reflexión sobre los problemas principales de América Latina, los problemas que nos han señalado hoy día. En el caso de México sí son comunes, aquí en Estados Unidos, hasta de los Estados Unidos también, y el resto de América Latina. Pero queremos sobre todo ser una casa donde se reflexione sobre México, crear algún día, es un sueño nuestro, de crear un espacio dedicado aquí en Colombia, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, para reflexiones sobre México y las grandes propuestas que se nos han colocado de una forma sencilla y tan clara. Les felicito y les agradezco nuevamente. Yo también tengo mis propias preguntas, pero le voy a ceder la palabra a Roberto, que cree que es el primero. Por Gracias. favor. Buenas tardes, soy Roberto Pesquera, soy estudiante de CIPA. Pregunta súper rápido. A Jorge y a Héctor, la llave para abrir todos los candados en México la tienen los tres partidos. Ellos se autoprotegen y sin la llave que ellos tienen, todos estos cambios no se van a dar. ¿Cómo esperan que la sociedad impulse esos cambios si no hay candidaturas individuales, independientes? Veo complicado eso. Y Santiago, lo que decía de la informalidad, yo agregaría la corrupción, Santiago. Yo vengo de un entorno empresarial y es dificilísimo hacer negocios en México. Tienes al Seguro Social, a la Comisión Federal, a los sindicatos, a todos. Es imposible hacer negocios en México. Entonces, no sé si quisiera comentar sobre eso. Gracias. Gracias, Roberto. Bueno, nosotros tenemos mucha confianza en el hartazgo de los propios políticos y de la sociedad mexicana respecto de este estancamiento. Hemos tenido la experiencia muy grata para un autor, Jorge y yo, de tener una enorme respuesta extra académica y extra intelectual a esta propuesta. Hemos recorrido varias ciudades de México hablando de esto en universidades, con los medios locales, con la comunidad empresarial de las ciudades y con los políticos que se acercan a conversar con nosotros. Y nuestra impresión, lo comentaba hoy desde otro ángulo Jesús en la comida, es que es un momento particularmente propicio para plantearse cambios del tamaño de los que están puestos en este libro y a los que se han referido Jesús y Santiago. ¿Por qué? Porque el dinero público está llegando a una encrucijada crítica. Hay un desfinanciamiento progresivo de una extraordinaria rapidez en la hacienda pública mexicana y una creciente conciencia de los actores de la absoluta dependencia de los actores políticos que tienen respecto de este tesoro en declive. Hay también
una presión pública muy importante hacia los políticos de parte de los medios y de parte de la opinión de la sociedad mexicana, al punto de que diputados y senadores en todas las encuestas tienen un nivel de credibilidad inferior al de los policías en México. Esto, uno puede pensar que son unos cínicos y que esto no va a tener consecuencias, pero aparte del cinismo profesional que requiere la política, la verdad es que a ninguno le gusta esta situación. Ahora, pensamos que tienen ya la experiencia los distintos partidos de que el sistema en el que están no funciona. Presidentes tan distintos como un brillante tecnócrata que era Zedillo, un gran comunicador populista que era Fox y un presidente con gran experiencia parlamentaria como es Calderón, se han tropezado exactamente en la misma piedra, que es la increíble capacidad que tiene la oposición para bloquear. Jorge lo recordaba con toda precisión. 1995 creo que es, el presidente Zedillo propone una reforma del sector eléctrico. ¿Cuánto? 98. ¿Quién la bloquea? El partido líder en el Congreso de la oposición, que es el PAN. ¿Quién es el líder del Partido de Acción Nacional en ese momento en el Congreso? Felipe Calderón. Ya dio la vuelta, ahora Felipe Calderón es el presidente que necesita reformas y el PRI fundamentalmente es el partido que se las niega. Pensamos que es evidente hasta para los políticos que medran de esta situación que el callejón se ha ido estrechando y que no puede seguirse mucho por ese camino sin que todo mundo empiece a perder lo que ha ganado. Y esta es nuestra expectativa de que haya en medio de todo una oportunidad, haya una claridad de visión y haya una claridad de camino para todas las fuerzas políticas, que ojalá coincida con mucho de lo que está planteado aquí, pero que aún si no coincide, por lo menos tenga el efecto de hacer que estas fuerzas políticas se manifiesten, declaren sus compromisos y se hagan responsables de sus decisiones, porque otro asunto molesto en este momento de estancamiento político de México es que nadie es responsable bien a bien de nada. El presidente mete una iniciativa al Congreso, el Congreso la medio acepta, la medio rechaza, la cambia, el caballo que entró acaba siendo un camello. Después una fuerza política dice que la responsabilidad de esa deformidad es de la otra fuerza política, todo el mundo el gobierno celebra la reforma porque es la reforma necesaria o posible, no necesaria sino la posible, las fuerzas políticas se desentienden de ella y poco tiempo después se está hablando ya de la necesidad de otra reforma. ¿Quién fue responsable? No se sabe. ¿Quién paga por esta deformación ante el electorado? No está claro. Y esa falta de responsabilidad y de claridad es tan dañina como la falta de acuerdos. Muy breve sobre el tema de corrupción. Es un tema que tiene su dinámica propia. En el fondo tiene que ver con la relación entre el ciudadano y el Estado y la percepción de que el ciudadano siente que no recibe del Estado lo que le compete y por eso incurre en actos de corrupción. Parte de la construcción de un futuro para México tiene que ver con la reconstrucción de esa relación entre ciudadanos y estados, en que el ciudadano sienta que el Estado le sirve y le da, y que lo que el Estado le da lo valora, y se empieza a generar, por así decirlo, una vergüenza social por la corrupción, que es lo que ocurre en las sociedades en donde la corrupción es mucho más baja. Siempre habrá corrupción, pero los niveles pueden ser sustancialmente diferentes. Y eso parte, yo creo, de que la ciudadanía lo vea al Estado de una manera diferente.
Gracias. Pasaremos entonces al próximo, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Quirós. Quiero hacer una pregunta que está relacionada con la propuesta del doctor Levy sobre una reforma que tenga aparejada una parte económica y una parte social. O sea, suena una gran idea. Es básicamente tratar de comprar con derechos económicos una reforma fiscal. Pero esto me trae a la pregunta más general que me genera en la propuesta que hacen los dos autores. Y es, en primera, ¿quién va a garantizar estos derechos que se crearían? Y cómo se implementarían, porque es una tarea más para el Estado que sabemos ya tiene problemas para dar resultados. Y esto me trae a la siguiente pregunta. El doctor Reyes Heroles mencionaba que es necesario que haya más opciones para los ciudadanos. Y esto me parece que lo encuentro poco en la propuesta. Se habla mucho de derechos, pero no se menciona mucho las libertades. Es muy fácil, como sabemos en México, crear nuevos derechos, pero es necesario que estos derechos sean implementados. ¿Y por qué es tan difícil entonces crear una agenda que esté basada en opciones para los ciudadanos y en libertades de los ciudadanos, aun si estas libertades se dan para reducir el poder del Estado y las decisiones del Estado? Gracias por la pregunta. ¿A quién? ¿A Santiago? En efecto, percibiste bien. Sí estoy buscando una reforma fiscal a través de creación de derechos sociales, pero no estoy buscando solamente una reforma fiscal. Estoy buscando una reforma de la productividad que permita que los salarios reales sean más altos y que las empresas sean más competitivas. Son las dos cosas simultáneamente. ¿Qué lo va a garantizar? La clave aquí, y por eso la parte que yo enfatizaba al final, es una reforma fiscal solita, bajo el rubro de que hay grandes necesidades insatisfechas y el Estado tiene que tener más recursos, sería un gravísimo error. Gastar más de lo mismo que estamos gastando y con la misma estructura sería un gravísimo error. Habría que garantizar esos derechos como parte del mismo acto legislativo en donde se legisle simultáneamente la fuente del ingreso y el destino del recurso dentro del mismo cuerpo jurídico, para que entonces la garantía esté puesta ahí. No hablo de titular a un impuesto como contribución para la pobreza solamente por el título. Hablo de la legislación completa uniendo tributos y gastos simultáneamente. Y luego podemos discutir, no voy a entrar en detalles por razones de tiempo, qué le compete al nivel federal, qué le compete al nivel estatal. Aquí hay muchas variantes técnicas importantes, pero la clave es que el Congreso no le diga a los ciudadanos, oye, te voy a subir los impuestos, confía en mí, yo voy a hacer un buen uso de esta lana. El Estado lo tiene que hacer a los ciudadanos, te voy a subir los impuestos y ese dinero va a ser para crear mejores empleos y garantizarles a todos un seguro de salud, un seguro de vida, una pensión, etcétera, etcétera. Y aquí están los artículos específicos que garantizan que eso va a ocurrir. ¿Te le puedo pedir una pequeña pregunta relacionada a Santiago, en tu experiencia con América Latina? ¿Qué tan distinto es México en estos temas de informalidad y de derechos universales, ingresos para pagar los beneficios? ¿Qué tan distinta, qué tan diferente es? ¿O es muy parecido? El tema de informalidad es un problema endémico de América Latina, no solamente el problema de México. México, tal vez por la presión democrática, particularmente en la última década, pero por una larga tradición que de hecho viene desde la Constitución y ese ideario al que se refería Héctor, de un Estado redistributivo, ha creado este sistema paralelo de beneficios sociales para los informales desde hace muchos años. Y tal vez en eso México está un poquito más avanzado de otros países de América Latina, pero Colombia no está atrás. Aquí está José Antonio, nos puede hablar un poquito de eso. Sí. Perú va en camino para allá. Y es un problema endémico y más profundo de toda la región. Gracias. ¿Algún otro comentario? Jesús, por favor. Nada más abundando sobre lo que dijo Santiago y la relación con la pregunta anterior. Yo creo que lo que
no se le ha dedicado suficiente tiempo a explicar que una verdadera transformación digamos, en materia de, por ejemplo, de la salud en nuestro país, o también en materia de educación, requiere transformaciones muy importantes por el lado de la oferta de los servicios correspondientes. Generalmente no se habla de eso porque es enfrentarse pues, con los intereses gremiales que están involucrados en esos sectores. Pero la idea básica, y en este país, sobre todo en Estados Unidos, pues es una idea muy difundida, de que haya un aparato de oferta que le permita a la familia o a la persona, al ciudadano, escoger, elegir a qué clínica o con qué médico o de qué manera se va a atender. Es un asunto central, yo creo, para la próxima etapa de la democracia mexicana y de la política social. Y lo mismo sucede con las escuelas, ¿no? Aquí el extremo es que las familias se cambian de un county a otro county para poder que sus hijos vayan a la escuela que ellos quieren. En México, pues todavía el Estado sigue, o el gobierno sigue decidiendo a qué escuela y a qué aula en particular, literalmente, van los hijos de la gran mayoría de los mexicanos. Entonces, yo creo que aquí el tema no que falta, sino que hay que tener presente nada más, es la discusión de esa transformación de los sistemas de oferta que implican la afectación de gremios muy importantes que está en la tesis, yo sí lo entiendo, de la deconstrucción monopólica que manejan los autores del libro Aguilar y Castañeda, ¿no? Gracias, Bill. Ya está esperando, por favor. Una pregunta muy concisa para el doctor Castañeda. ¿Qué tiene que pasar con la guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón para que estas reformas que proponen sean políticamente viables? Sobre todo porque el crimen organizado y la ola de violencia últimamente copan las agendas de los medios en México. Es una pregunta muy pertinente, pero no es exactamente el tema para el que estábamos convocados aquí. Sí subrayaré que en el texto, Héctor y yo hacemos 2 o 3 propuestas sobre el tema de la seguridad que nos parece que pueden ser importantes, tanto el tema de la Policía Nacional Única, ya el gobierno de Calderón dio un primer paso, tratar de sustituir las 2,000 y pico de policías municipales con 32 policías estatales, es un primer paso, pensamos que insuficiente, pero necesario. También hablamos de la necesidad de crear un Ministerio del Interior lo menos politizado posible para que ahí se concentre esta Policía Nacional, el CISEN, el resto de las fuerzas de seguridad. No nos hacemos ilusiones, no es que pueda haber un Ministerio del Interior totalmente despolitizado, pero un poco más despolitizado para que no esté la política metida ahí adentro. Hablamos del tema del sellamiento de la frontera del Istmo de Tehuantepec, hablamos del tema de la lucha con Estados Unidos, de la mano con Estados Unidos, de la despenalización gradual de ciertas drogas, es decir, hay muchas cosas que también proponemos en el texto que tienen que ver con este asunto que tú mencionas. Ahora, creo que lo dijo muy claramente hoy, Héctor, o ayer, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, a propósito de esta nueva tesis de los diputados del PRI que hoy ya empezaron a sesionar nuevamente, donde dicen, bueno, es que después de lo que pasó en Ciudad Juárez, los trágicos, aberrantes, terribles acontecimientos de Ciudad Juárez el fin de semana, tenemos que deliberar sobre la reforma de la ley de seguridad antes de hablar de la ley de reformas políticas. Bueno, pero ¿y por qué? O sea, como dijo Gómez Montt, hay comisiones en la Cámara y en el Senado de seguridad, de puntos constitucionales, de temas sociales, de temas energéticos, que de veras son como el equivalente mexicano de Gerald Ford, que no pueden hablar de tratar 2 cosas al mismo tiempo, no pueden comer un taco y también de trabajar, pues yo no veo la dificultad, la verdad. Entonces, sí, no hay ninguna razón para posponer esto mientras se gane la guerra contra el narco. En mi opinión nos puede ganar, pero puede haber opiniones muy distintas al respecto. Pero en cualquier caso, pues, todos estaríamos de acuerdo que no se va a ganar mañana. Esperar a que se gane sí sería, pues, probablemente posponer mucho reformas que son fundamentales hoy y que, por cierto, en una de esas ayudarían también al otro. Gracias, Jorge. Reconozco al profesor José Antonio Ocampo.
Tengo dos preguntas con un elemento de observación. Digamos, en este tema de reconocer el destino, de estar al lado de este gran vecino donde estamos parados en este momento, me parece una cuestión bastante lógica. Pero, ¿dónde quedó el papel de México como líder de América Latina? Líder del mundo en desarrollo dejó de ser, porque incluso no se identifica, no tiene esa identidad como país en desarrollo, que es lo que le permite, por ejemplo, en ambos casos a Brasil, tener un liderazgo tanto latinoamericano como el mundo en desarrollo. Entonces, en esa propuesta, ¿dónde cabe ese papel de México como líder en esos sentidos que siempre fue tradicionalmente? Y la segunda pregunta, digamos, tiene un poco que ver con las observaciones conjuntas de Jesús y de Santiago. Digamos, en las comparaciones internacionales fiscales de América Latina, y México incluido con la OCDE, las dos cosas que resaltan siempre: la gran diferencia de impuesto de renta personal, ¿no es cierto?, y las contribuciones a la seguridad social, ¿no es cierto? Es otra gran brecha, que es de 3-1 fácilmente, ¿no? Entonces, digamos, mi pregunta es, bueno, ¿cómo puede uno tener una estructura tributaria o una estructura de contribuciones al Estado tipo C sin tener contribuciones a la seguridad social? Porque la propuesta de Santiago veo que va en el sentido de eliminar las contribuciones, que el Estado garantice con impuestos generales unos beneficios universales, pero entonces, ¿dónde está ese pilar seguridad social, que es uno de los pilares fundamentales de la estructura social OCDE? Gracias, José Antonio. Muy rápidamente, José Antonio. Yo creo que es motivo de gran orgullo para México el haber tenido posiciones de vanguardia en materia internacional en América Latina. Pero lo de liderazgo es un invento completo, total. Lo que es más, los mejores momentos de la diplomacia mexicana, aquí representada por el embajador Beltrán, es cuando estuvimos solos. No éramos líderes, estábamos totalmente solitos. 54 en la conferencia de Caracas sobre el derrocamiento de Arbenz en Guatemala, obviamente solos, sin romper relaciones con Cuba, en los años 60 y 61, y luego en Punta del Este, después en haber sido de los muy pocos, no solo en romper relaciones con Pinochet en el 73, el embajador Muñoz lo recordará bien, sino que además el haber mantenido una postura muy sistemática de acogida a los refugiados, a los asilados chilenos, solos en la declaración franco-mexicana sobre El Salvador. Tuvimos que ir a buscar a los franceses porque no había nadie en América Latina que quería jalar con nosotros. No los buscamos por francófilos, que por cierto lo éramos tanto mi padre como yo, pero ese es otro asunto. Entonces, esta teoría de que México nunca fue un líder en América Latina. Tuvimos posiciones que contrastaban con las posiciones de las dictaduras de derecha en América Latina, pero que justamente no nos seguían y nunca nos siguieron. Quizás una pequeña excepción fue Contadora, pero donde ya éramos muchos, no éramos uno o dos, éramos ya de por sí muchos. Entonces me parece que ahí hay que ser realistas también, entender. Brasil tiene un papel en América del Sur por la diversificación de su comercio, por tener 6 países fronterizos o 7, a veces me hago bolas, por tener una diversificación de sus inversiones, sus exportaciones, de todo. México no tiene esa posibilidad, pero no es que la perdimos ahora, dejamos de tenerla hace 100 años. En México se concentra todo. John, que escribió el libro definitivo sobre los ferrocarriles mexicanos en la época del Porfiriato, lo sabe muy bien. No se construyeron ni para el sur, ni para el este, ni para el oeste, se construyeron para arriba. O de allá para abajo, más bien de aquí para abajo y de México para arriba. Entonces, yo creo que sí es algo a lo que efectivamente debemos, pues no sé si resignarnos, porque eso sería como lamentarlo,
no creo que debamos lamentarlo, debemos ver las cosas de frente, ver a dónde estamos en el mundo, a dónde hemos estado estos últimos 30 años y bueno, dónde nos conviene estar. Esto va a implicar decisiones desgarradoras internas en México. Eso es a lo que queremos obligar Héctor y yo, a que la gente lo piense y decida. Yo lo he dicho, y perdón que me extienda un segundito, ojalá hubiera un candidato a la presidencia en el 2012 que dijera abiertamente, yo quiero derogar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, quiero diversificar las importaciones mexicanas. Por ejemplo, a partir del 2 de diciembre del 2012, quiero ponerle un arancel, como ya no va a haber tratado, no me preocupa, a todo el maíz importado desde Estados Unidos y quiero subsidiar con un tipo de cambio especial devaluado las importaciones de maíz procedentes de Brasil. ¿Por qué? Porque prefiero que seamos socios o dependientes del maíz brasileño que del maíz de los Estados Unidos. Eso quiero yo, eso les propongo a ustedes mexicanos. Voten por mí o no. Quiero ver, uno, ¿quién se atreve a decirlo? Y dos, ¿quién votaría por él? ¿Quién en México está dispuesto a pagar más por el maíz brasileño porque no es gringo? Quiero que me encuentren al mexicano despistado. ¿A dónde está? A ver si hay uno aquí, por cierto, a ver de una vez, porque a lo mejor aquí sí están, en México no hay, ¿eh? Sí. Bueno, y la segunda mitad de la pregunta yo creo que le corresponde a Jesús o a Santiago. Tu observación es muy buena, José Antonio, y en efecto mi propuesta es duplicar las contribuciones a la seguridad social, al menos duplicarlas. De la cifra que decía Jesús, aproximadamente 3% del PIB a por lo menos 6% del PIB. Podemos discutir un poquito los números. El punto más interesante es si queremos seguir con el esquema bismarckiano, en donde la contribución de la seguridad social está asociada al concepto de trabajo asalariado. Y por lo tanto es un derecho del trabajo asalariado, o si la contribución a la seguridad social es un derecho del trabajo, punto, incluyendo los autoempleados, los trabajadores rurales, las trabajadoras domésticas, todos los trabajadores. Y si olvidamos la idea bismarckiana, entonces en el fondo lo que estoy diciendo es, en vez de cobrar las contribuciones a la seguridad social en la puerta de la fábrica, Bismarck, Alemania 1990, cobremos las contribuciones a la seguridad social en la puerta de la tienda, con una inmensa diferencia. Todos pasan por la tienda, pero la mitad de la PA de México no pasa por la fábrica. Keynes decía que los políticos eran esclavos de algún economista difunto. En México es al revés. Los economistas somos esclavos de un político difunto. Bismarck, hace más de 120 años, que dijo que así se financiaba la seguridad social. Gracias. Ya pasaremos a otro alumno, por favor. Muchas gracias, Alberto Orozco. Tengo una pregunta para Santiago. Es el tema de las reformas a la sustentabilidad, que no veo dónde lo abordamos, por lo menos en el contexto de México y con respecto a Latinoamérica, que usted conoce mejor. Reformas a la sustentabilidad. El reporte del desarrollo en el 2009 nos reporta que el 75% de la población en Latinoamérica está concentrada en zonas urbanas. Yo no encuentro, exceptuando el caso de Curitiba, por ahí alguna otra ciudad que se me pudiera estar escapando, que está desarrollando políticas y va muy vinculado, creo yo, al tema de la productividad. Qué mejor ejemplo que esta ciudad de lo que una infraestructura puede lograr. En específico, una pregunta, la viabilidad para lograr gobiernos metropolitanos. ¿Estamos listos? ¿Te refieres a sustentabilidad de medio ambiente? Medio ambiente y obviamente va vinculado también de una mejor infraestructura sobre el supuesto de que la mayoría de la población está en Latinoamérica concentrada ahora en zonas urbanas. No sé si yo soy la mejor persona para... Ni el ensayo de Jorge y Héctor, ni un poco la propuesta que yo he venido impulsando aborda el tema del medio ambiente, no por no ser importante, simplemente por estar fuera del ámbito de lo que hemos planteado. Claramente una sociedad democrática como las que producirían las reformas de las que han hablado Jorge y Héctor
creo que es más conducente para que ese tipo de temas sean abordados de forma más sistemática. Por supuesto que son de gran importancia, el hecho de que no los hayamos comentado no le resta la importancia. No sé si Jesús quiera complementar algo desde el punto de vista de los cambios energéticos, o no le quito importancia a lo que señalas, sino simplemente no me siento preparado para responderte en forma precisa. Yo simplemente creo que efectivamente pues no está contenido, y la verdad es que es algo que debería haberse, o debe incluirse, ¿no?, en una versión ulterior, ¿no? ¿O sí lo tienen ahí? ¿Lo quieres comentar? Porque sí es un tema, pues además cada vez más importante, y el país tiene una situación muy lamentable en muchos de los terrenos. Creo que se está haciendo algunos esfuerzos interesantes, sobre todo en lo que es agua. Hay una multiplicación de plantas de tratamiento de agua y de sistemas de agua potable que, cuando menos en la parte de tratamiento, están comenzando y se van a reflejar en algunos años en una disminución de la contaminación de los cuerpos de agua, pero hay muchos otros temas en donde no tengo una valoración así de punto de cómo está el tema. Entonces, la verdad no puedo. Gracias. Bueno, es muy pertinente el punto, pero está implícito en el ensayo. Este ensayo está pensado fundamentalmente con un México urbano en la cabeza. O sea, esto está pensado después del México rural. El México rural representa en estos momentos menos de, creo que 4 puntos del PIB de México. La mayor parte de ese PIB, de esos 4 puntos, hechos por los pocos grandes enclaves de agricultura comercial que hay en el país. Por solo dar un punto de referencia del cambio de la sociedad de que estamos hablando, el valor de las industrias culturales en México, puesto todo junto, en una reciente medición que se hizo, está arriba de 5 puntos del PIB. Es decir, los bienes culturales que produce la sociedad urbana de México valen en este momento más que todo lo que produce el mundo rural. De manera que sí, es un ensayo que está pensado fundamentalmente para la sociedad urbana mexicana. Pero sigues teniendo razón en que es un tema central que no abordamos aquí, porque no teníamos algo específico que plantear, o porque nos parecía más urgente plantear lo otro, o más visible plantear lo otro. Pero al final hicimos un apunte de ese y otros asuntos que faltaron de poner aquí, y que lo voy a leer porque me parece que aclara bastante. Este ensayo está pensado, digamos, en el horizonte de 4 coordenadas. No abundamos en ellas por suponerlas puntos de partida y de llegada de esta modernización que está planteada aquí. Bueno, estas coordenadas son la vigencia del Estado de Derecho, la sustentabilidad del desarrollo, la generalización de los instrumentos de la sociedad del conocimiento y la transparencia de las cuentas públicas. Ninguna propuesta moderna de cambio puede pensarse sobre supuestos de ilegalidad crónica, destrucción del medio ambiente, atraso tecnológico y corrupción consuetudinaria. Gracias, Héctor. Antes de pasar, quisiera, y Jorge ya lo ha hecho, pero reconocer, agradecer la presencia entre nosotros de por lo menos 2 embajadores, no sé si hay otros o no. Rubén Beltrán, del consulado aquí en México, gracias Rubén, y Heraldo Muñoz, de la Embajada de Chile ante las Naciones Unidas. Bienvenido y gracias por estar. Bueno, pasaremos entonces al Gracias. Mi nombre es Alejandro Escandón, también estoy en CIPA. Tengo una pregunta para Jesús Reyes Heroles y una precisión que creo que vale la pena mencionarlo. La pregunta es, con respecto al gasto público, nos queda claro que el gasto público es un motor excepcional para el desarrollo económico de nuestro país y de cualquier otro. Mencionaba que estábamos muy por debajo de países como la OECD o de Latinoamérica, pero creo que también es importante mencionar que a pesar de querer incrementar el gasto público, que de hecho se ha ido haciendo desde 2006 a la fecha, creo que se ha ido creciendo el gasto público, creo que se alcanzaron los 3 billones de pesos de gasto el año pasado y se ha ido creciendo año con año en el gasto. Entonces creo que más por el lado del gasto público, no sé si en el libro se menciona un poco sobre la calidad de gasto, porque por ejemplo en educación tenemos más de 100,000 millones de pesos que van destinados y creo que se pierden totalmente en el sindicato. Entonces de alguna manera creo que debe haber controles de calidad, fiscalización, en fin, no sé si hay alguna manera de mencionar un poco de qué mecanismos.
Y en cuanto a la precisión muy rápida, creo que la propuesta del presidente Zedillo en el 99 para reforma eléctrica era una privatización total y paulatina de la Comisión Federal de Electricidad y obviamente fue rechazada por unanimidad social, es algo que está completamente bloqueado en nuestro país, en México. Y la propuesta del presidente Calderón en este momento fue para reforma de Petróleos Mexicanos, fue solamente una participación privada por parte del sector privado. Entonces creo que es importante mencionar que sí hubo bloqueo por parte de los dos partidos, pero creo que eran reformas completamente distintas. Una era privatización eléctrica y la otra solamente era una participación privada en Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces, pero bueno, la pregunta creo que es relevante. Gracias, muy relevante. Sí, Jesús. Muchas gracias, Alejandro, por el comentario y la pregunta. Tienes toda la razón. Al discutir la insuficiencia o no, la brecha de ingresos o de gasto, se tiene que hacer de manera integral, incluyendo también el destino y la eficiencia con que se está utilizando ese gasto. Ahora, mi opinión muy personal es que durante los últimos años, o lustros quizás, el argumento de que hay uso ineficiente del gasto, y que hay corrupción en el ejercicio del gasto, lo cual es obvio que existe ahí, lleva a la conclusión de que primero hay que resolver ese problema y luego resolver el problema de la insuficiencia en general. Yo la verdad es que postulo que no es el caso, que eso ha sido utilizado para bloquear la discusión sobre esto y para bloquear los acuerdos sobre este tema. Se tiene que avanzar simultáneamente en ambos aspectos. Tienes ejemplos muy contradictorios. Por ejemplo, el caso de salud. Ha venido aumentando el gasto en los últimos años. Primero por un crecimiento de las estructuras de gobierno que no se justifica, y eso lo podemos discutir en algún otro momento, que no es necesario y que se han multiplicado los niveles de la administración pública, pero también por otro tipo de iniciativas. Los recursos asignados a oportunidades, o sea, originalmente Progreso, ahora Oportunidades, que ya no es lo mismo, ¿no? Es un programa mucho más grande y con muchos más canales para gastar, ha aumentado sustancialmente. Ha aumentado sustancialmente también el gasto destinado a salud. Yo ahí creo que afortunadamente, porque ha ido cerrando poco a poco la brecha, la forma de hacerlo tiene las implicaciones que señaló Santiago Levy, pero la verdad es que como estrategia del secretario Frenk en el sexenio anterior para aumentar los recursos a la salud fue una estrategia muy exitosa, porque se fue a ley y de esa manera poco a poco han venido aumentando los recursos para la salud. Yo creo que fue una estrategia, una movida brillante del secretario en ese momento. Entonces, ahí, por ejemplo, y hay otras cosas en donde han ido aumentando los rubros de gasto. ¿Se ha hecho bien o mal? Pues yo creo que regular, ¿no? No puedo plantearlo de otra manera, una satanización absurda del gasto corriente. Cuando el pago a una enfermera o el pago a un médico o el pago a un maestro, pues es gasto corriente. Y es eso, así que quitémonos las cosas del pasado, las reminiscencias del pasado. Una de ellas sería, ya dejemos de satanizar el gasto corriente, porque por un lado queremos tener mejores servicios gubernamentales y por otro lado condenamos el gasto corriente. Es un absurdo, eso es una discusión vacía, digamos, ¿no? Pero que desorienta mucho. Entonces yo creo que hay que verlo con mucha complejidad. ¿Qué queremos en términos del sistema de pensiones? Porque ahorita lo tocaba también Santiago. O sea, tenemos hoyos enormes en términos de pensiones, ¿no? De pasivos no fondeados que tienen que atenderse. Se han dedicado algunos recursos a resolver el problema de pensiones. Al principio del sexenio del presidente Calderón se resolvió el tema de lo del ISSSTE. Con Santiago se dio un paso muy importante en la resolución de lo del Seguro Social, y eso también, si tú ves la cuenta pública, por llamarlo de alguna manera, las estadísticas, pues ahí también se reflejan esos gastos. Entonces yo creo que sí, hay que verlo. Ahora, caso contrario, no me voy a meter, educación. En educación gastamos más que el promedio de la OCDE y todas las pruebas PISA lo único que demuestran es que tenemos un verdadero desastre en términos de los resultados del sistema educativo mexicano, ¿no? Y incluso incluyendo la participación privada,
O sea, no solo la parte pública, sino que la participación de escuelas privadas y universidades privadas no ha dado los resultados de calidad que uno esperaría. Lo dejo nada más ahí como un señalamiento. Respecto al otro, tienes toda la razón. Primero, yo nada más quería una aclaración biográfica. Yo ya no me tocó participar en la reforma del sector eléctrico. Yo estaba allá en Washington a partir del 97. Y efectivamente fue una reforma frontalmente privatizadora que pues fue, ahora, como dicen ahora, no transitó, ¿no? O sea, no transitó, entre otras cosas, por los términos, yo creo en los términos como estuvo planteado, porque cuando yo estábamos empujando los IPPs y todo eso, que habían sido reformas del 92 y del 95, y lo del gas, los nuevos sistemas de gas y todo eso, y eso sí iba avanzando muy bien, no tuvo problema, lo que es más, siguió avanzando. Pero esta sí se atoró. Y efectivamente la de Pemex, la reforma planteada a Petróleos Mexicanos, pues es una reforma que no tenía un planteamiento privatizador, al contrario, el planteamiento era una reforma para fortalecer a Petróleos Mexicanos y que se quedó pues muy corta, digamos, de lo que originalmente se tenía pensado, porque de entrada se aceptó que no hubiera una reforma constitucional. Y por las razones que quieran de situación de coyuntura política, sin reforma constitucional es imposible alcanzar que cale suficientemente hondo la reforma para lograr lo que Pemex necesita, que es poderse asociar con quien quiera, en lo que quiera, por el monto que quiera, al igual que lo hacen todas las empresas petroleras del mundo, y no que estatutariamente tenga marcados, digamos, estancos o porcentajes que lo único que hacen es meterle una rigidez que le hace muy difícil operar. Entonces, sí, efectivamente, tienes un punto muy claro. Una fue una reforma, digamos, privatizadora, y la otra no lo fue, no lo pretendió, y entiendo que no es la intención ahora, ¿no? Sí, que estamos llegando al fin, casi les pido permiso a los autores, a los comentaristas, porque las siguientes 3 personas me han jurado que van a hacer preguntas muy, muy breves, y las harán todos juntos para después responder también todos juntos a las últimas 3 preguntas breves, rápidas. Gracias. Una pregunta un poco general sobre el empate democrático. Es decir, ¿ustedes creen que la democracia joven en México puede acercarse a sus ciudadanos? El artículo describe muy bien la arquitectura plutocrática, los monopolios, improductividad y todo eso, pero si en una democracia moderna como la americana vemos cómo los poderes fácticos pelean hasta en la Corte Suprema, su deseo de influir en las elecciones, ¿creen ustedes que una democracia como la mexicana puede acercarse a sus ciudadanos? ¿Los partidos están dispuestos a hacer esa pelea o va a seguir una pelea de poder simplemente por el poder? Gracias por la primera pregunta. La segunda pregunta, por favor. Bueno, mi pregunta es sobre la implementación de las reformas. O sea, sin querer sonar pesimista, pero Héctor mencionaba basarse en el hartazgo de la sociedad como una premisa para hacer mover a los políticos, pero yo creo que eso va a llegar solamente hasta cierto punto. En el momento en el que llegan a tocar sindicatos, otros monopolios o poderes fácticos, a lo mejor la sociedad de quienes también miembros de esos sindicatos, también trabajan en esos poderes fácticos, pudiera no ser tanto, pudiera debilitarla. Gracias por esa. Y por favor, la última pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es sobre la parte de la reforma política y cómo justificar o cómo conciliar que aunque el electorado ahora en México tiene la posibilidad de, si quisiera, elegir una mayoría en el Congreso o elegir una mayoría consistente con el partido del presidente, no lo ha hecho, y cómo confiar en ese mensaje a lo mejor que manda el electorado para conciliarlo con la medida de forzar a lo mejor una mayoría a través de la segunda vuelta o a través de cualquier otro mecanismo. ¿Cómo se interpreta ese mensaje que, pudiendo hacerlo, no lo ha hecho la ciudadanía? Gracias a las 3 que han hecho preguntas y las que hicieron antes. Gracias por... Y ahora escucharemos las respuestas. Jorge o Héctor, quizás le reservamos la última palabra para ustedes también hoy en la noche, porque quieren opinar ahora también. Sobre la primera y en menor medida sobre la tercera de Carlos. Yo creo que hay muchas cosas que en México se pueden hacer para acercar a los ciudadanos al poder o acercar al sistema político, que son cosas más o menos conocidas en otros países
y que no hay ninguna razón por las cuales que no puedan funcionar. Pueden no funcionar a la perfección, o pueden no ser panaceas, o pueden no tener todas las características deseables. Voy a dar solo 2 ejemplos porque son bastante conocidos. Sigue atorado creo que en la Cámara, la ley de acciones colectivas en México, o Collective Action Suits en México. Sigue atorada. La empezó a plantear el PRD en la Cámara, finalmente creo que sí la sacaron, pero Class Action Suits en el Senado. Lo metieron en Cámara de origen en el Senado y está atorada en la Cámara de Diputados y no creo que pueda salir. Algo tan sencillo como Class Action Suits. En México no hemos podido lograrlo. Hay en Colombia, hay en Brasil, hay en Chile, hay en prácticamente toda América Latina. Ni hablemos de Europa o Estados Unidos o Canadá. No hay manera. Lo único que tenemos es la Procuraduría Federal de Consumidor, la Profeco, que no tiene ejercicio de la acción penal y además que no denuncia a nadie. Aunque la tuviera, nada. Entonces, y es un asunto muy, muy típico de acercamiento de la ciudadanía, y no es nada del otro mundo, es algo bastante sencillo. Lo mismo es cierto de las famosas candidaturas independientes, es decir, no son panaceas, no resuelven todo, no hay, digamos, ninguna magia en esto, pero cuando oigo gente en México inteligente y sensata que dice, a la vez son peligrosísimas y no importan, pues ya me quedo un poco perplejo porque pues no sé cuál de las dos es. Y sobre todo miro al caso de Chile, y lo que me comentaba, también está por aquí con nosotros Pato Navia, y el embajador Muñoz me corregirá. Entiendo que en las encuestas de salida de los votantes ominamistas, pues digo, hay que llamarles de algún modo, ¿no? Se dividieron 60 Frei, 20 Piñera, 20 abstención. Lo cual quiere decir que con un poquitito más de voto Frei, de ese universo, claro, ganaba la Concertación. En vista de que Marco no hizo absolutamente nada para convencer a sus votantes, no digo si con o sin razón, lo dejo a un lado, para que votaran por Frei, pues si hubiera hecho algo, o bastante, 5%. No es para nada imposible de que los 2 o 3 puntos que faltaban los hubieran podido conseguir. Entonces me pregunto, o sea, ¿no tuvieron ningún impacto las candidaturas independientes? Pues yo creo que sí la tuvo en Chile, con creces. Puede ser un mal impacto, pues un mal impacto según los votantes de la Concertación, en los cuales yo me hubiera incluido, pero no creo que lo hayan visto mal los votantes de Sebastián Piñera. Y creo que es un tema. Entonces ahí tenemos 2 elementos muy concretos. O sea, lo que decía el joven que hizo la última pregunta, Carlos. Mira, los sistemas electorales están hechos para inducir el tipo de sistema político que quieres, no al revés. Así ha sido, como lo dice Córdoba muy bien en su ensayo en Nexos, y muchos lo hemos dicho incluso antes, desde Condorcet, porque todos sabemos desde Condorcet que tú puedes manipular o agenciar el sistema electoral para que te arroje cualquier resultado que tú quieras. Hay sistemas electorales que sistemáticamente arrojan mayorías y hay otros que nunca arrojan mayorías. Lo importante es decidir como país, como sociedad, como quienes tú quieras, qué queremos y luego dotarnos del sistema electoral que sea el más conducente a ese objetivo. No al revés. Yo no sé si realmente el pueblo de México no quiere una mayoría. Por ejemplo, prácticamente todos los estados de la República son bipartidistas. Hay un par de excepciones, no más. El país es tripartidista, pero todos los estados son bipartidistas, es decir, por definición, en todos los estados prácticamente hay una mayoría, tanto legislativa como en el ejecutivo local. Eso sí. Bueno, puede ser por desgracia, puede ser que no, pero lo que es importante es que es primero saber qué quiere el pueblo, es muy difícil saberlo. Lo que creo que es importante es saber qué como sociedad queremos,
plantearnos esos objetivos y luego dotarnos del sistema electoral que los produce. El sistema electoral viene al final, no viene al principio, creo yo. Yo en eso soy muy golista, pero bueno, entiendo que puede haber obviamente otros puntos de vista, pero para mí el jefe de estos asuntos siempre fue el general de Gaulle. Jefe en muchas cosas, pero en fin. Gracias, Jorge. Héctor. Sí, bueno, decía muy bien Santiago que en el ámbito económico lo que está planteado en este ensayo es un pequeño cambio de énfasis que es un cambio radical. Dejar de pensar en cómo combatir la pobreza fundamentalmente, que es una obsesión de la política pública de México, muy legítima y que tiene su historia y su historia de logros, pero que parece haber tomado un camino bastante contrario a la idea profunda de combatir la pobreza y empezar a pensar sobre todo en cómo crear riqueza, que son cosas muy distintas y hay que hacer cosas muy distintas. Lo mismo para la reforma política. Estamos proponiendo un cambio de énfasis que acaba siendo un gran cambio. La reforma es diseñar un sistema para que haya mayorías claras en el Congreso. Venimos de un diseño, y por eso están así las cosas, no porque los mexicanos quieren este estancamiento político, sino porque hay un diseño, que es la reforma política del 96, que venía en un momento el país huyendo de las mayorías abusivas del PRI, nunca legitimadas realmente en las urnas, legitimadas por otros caminos, y hubo el acuerdo de las fuerzas políticas en ese momento de diseñar algo para que nadie pudiera volver a tener mayoría en el Congreso, bajo el supuesto de que si nadie tenía mayoría en el Congreso, quedarían los actores políticos obligados a ponerse de acuerdo. Bueno, la primera cuestión funcionó. Desde entonces nadie tiene mayoría en el Congreso. Y está decretado en la Constitución, en donde se dice que nadie podrá tener una sobrerepresentación mayor de 8 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza que pudiera tener la mayoría absoluta en el Congreso, 50 más 1, tendría que obtener el 43% de los lugares en la elección. Eso en el sistema de partidos vigente en México es imposible. Lo que hemos visto es todo lo contrario. Porcentajes cada vez más bajos en las mayorías que se obtienen en las elecciones federales. Funcionó entonces que nadie tenga mayoría, pero desde el año 97, y la primera víctima de ese sistema fue el propio presidente Zedillo, desde ese los partidos no se han puesto de acuerdo, se han dedicado a bloquearse entre sí. Nuestra idea es, lo que no funciona es la fórmula, no es la cultura política, lo que no funciona es de ingeniería diseñada. Aceptemos que los partidos políticos, si no hay mayorías, se van a bloquear en lugar de colaborar, como ha sido en los últimos 14 años. Y establezcamos un sistema en donde se construyan democráticamente, pero se construyan mayorías en el Congreso. Y hacia eso van orientadas estas propuestas. Segunda vuelta, con elecciones legislativas concurrentes o ligeramente después de la segunda vuelta, para que la elección presidencial arrastre la legislativa y un presidente con más facultades para tener iniciativa en el gobierno o en la inducción de la agenda del Congreso, con capacidad de veto parcial para defenderse de ese Congreso irresponsable y paralizador y con capacidad de iniciar legislaciones fundamentales que el Congreso no pueda bloquear, o transforme o acepte, dentro de un lapso específico que es la iniciativa de afirmativa ficta. Este es el sentido de la propuesta. Generar institucionalmente mayorías, cambiar el acuerdo anterior, que no las genera, y buscar uno que sí las genere. No basta el hartazgo ciudadano, aunque es una muy buena base. Cualquier político serio que haya visto
de cerca el proceso legislativo y el proceso de la toma de decisiones en México desde la reforma del 96, tiene que haber llegado a la conclusión de que no son los presidentes ni los partidos los que están impidiendo que el país se mueva, sino es ese acuerdo. Cualquier presidente que llegue, probablemente, casi seguramente va a tener la misma situación que han tenido Zedillo, Fox y Calderón. A todos los candidatos que están hoy en camino, en principio, les tendría que convenir la idea de hacer la reforma ahora, porque todos los candidatos, y en particular los que piensan que pueden ganar, deberían de tener muy claro que les convendrá ganar teniendo la casa arreglada para poderla gobernar, y que esto implica fortalecer la presidencia y fortalecer las mayorías. El gran obstáculo es un asunto que está absolutamente claro para el presidente Calderón, que ha mandado una iniciativa como estas y sabe que si el PAN gana, no ganará por mucho más de lo que él ganó, y por lo tanto ese presidente estará en la misma situación que él. Lo sabe perfectamente el PRD, porque la única posibilidad que tiene un candidato del PRD de ganar la presidencia y poderla ejercer es que su triunfo venga acompañado de una mayoría en el Congreso. Y los que menos lo entienden son los que parecen estar más cerca de ganar, lo que son los del PRI, porque siguen presos de la idea vieja de que esto no ha funcionado, porque Zedillo era un burócrata, un tecnócrata, Fox era un tarado y Felipe Calderón es un panista, y ellos no saben cómo gobernar. Nosotros sí sabemos cómo gobernar y cómo obtener mayorías a la brasileña. Por tanto, no necesitamos grandes cambios en la legislación, nosotros sí sabemos cómo hacerle. Yes, we can. Sí podemos. Ese es el gran obstáculo de esta reforma, que los priistas tengan esta idea primitiva de que ellos sí saben cómo gobernar independientemente de las leyes que rigen el proceso político. Bueno, vamos a ver. Con eso yo creo que cerramos la sesión y les doy por favor que se junten conmigo para darles un gran aplauso.